Bueno, antes de comenzar la conferencia anunciada, voy a presentar a nuestro feligrés y expositor, Luis Larraguibel Díez. Es profesor, licenciado y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, conocida con el nombre de la UCA. Es profesor titular de Antropología Filosófica en la UCALP, la Universidad Católica de La Plata, y profesor adjunto de Metafísica en esta universidad como en la Universidad del Salvador. Su tesis doctoral fue intitulada La primacía intelectual del acto beatífico natural, síntesis tomista del padre dominico Santiago Ramos. Fue dirigida por el padre Ignacio Andereggen y fue publicada a comienzos de este año en España. Asimismo, es autor de varias publicaciones en revistas indexadas de filosofía, tanto nacionales como extranjeras. Además, es investigador académico por la UCALP y su objeto de investigación versa sobre las perspectivas antropológicas, metafísicas y místicas del pensamiento del padre dominico Garrigou Lagrange. Es una alegría también para mí, Luis, como feligrés de muchos años y aquí que tenés tu casa con nosotros, de que hoy te puedas brindar y ayudarnos a ver la temática que vas a ofrecernos sobre la vista filosófica sobre la animación humana en contra de este delito que está en boga por promulgarse, quiera Dios que no, del aborto. Bueno, agradecer por supuesto al Padre, que no solamente me ha presentado, sino también me ha aguantado durante tanto tiempo acá. Bien, yo creo que lo que después del 14 de junio, sin duda recibimos un golpe bastante duro y creo que este tipo de conferencias ayuda a empezar a rearmarnos nuevamente para contrarrestar lo que se va a venir ahora. El tema del aborto es un tema que debe ser abordado de modo interdisciplinario. Por un lado, el padre muy bien lo ha armado. Tenemos filosofía, vamos a tener medicina, vamos a tener el derecho, etc. Porque el aborto es una de las tantas aristas de la revolución que hoy por hoy está llegando a Occidente. La revolución, etimológicamente, quiere decir esto: subversión de un cierto orden, y que se viene atravesando desde las últimas centurias, ¿no? Si bien la revolución alcanza un punto culmin en el pensamiento especulativo de Hegel, será Marx, el discípulo de Hegel, quien lleve a la práctica admirablemente esto que conocemos como revolución y que hoy por hoy lo estamos padeciendo con el tema del aborto. Pido las disculpas de antemano, voy a leer. No pretendo hacer una clase magistral, al contrario, es más una humilde conferencia. Así que cualquier cosa, yo igual voy a ir lento porque hay muchos términos que por ahí desconocemos o que no estamos tan acostumbrados porque son propios a lo que yo me dedico, que es la filosofía. Pero bueno, la idea es que poco a poco vayamos avanzando y a medida que transcurra la conferencia, también ir encontrando el sentido de los términos que vamos a ir utilizando. Bien. A diferencia de 2 siglos atrás, el marxismo ya no presenta su verdadera cara, pero conserva su modo de operar. Es decir, y a excepción de unos cuantos trasnochados, poca gente defiende los postulados básicos del marxismo, como la lucha de clases, la supresión de la propiedad privada, la revolución armada para la conquista y utilización del poder del Estado u otros por el estilo. Según Marx, los filósofos hasta ahora se han dedicado a contemplar la realidad. ¿Qué quiere decir esto? A descubrir un orden, a conectar los efectos con causas proporcionadas y a reducir toda causa segunda a una primera, y de la cual depende el orden del universo. Pero, según Marx, llegó el momento de transformar la realidad. Esto significa subvertir el supuesto orden. ¿Y qué es el orden?
es la unidad y conveniencia de varias cosas bajo un principio rector. Como Marx niega la existencia de Dios, Dios no puede establecerse como principio rector y por lo tanto la realidad en sí misma considerada no es ordenada sino caótica. De allí que la razón humana, desde una perspectiva técnica y transformadora, debe aplicar un orden y esta aplicación práctica es lo que conocemos como ideología. A ver, la ideología quiere decir que a partir del establecimiento de una idea humana rectora, interpreto toda la realidad. Y así, por ejemplo, para Marx, esta idea por la cual yo interpreto toda la realidad era la famosa lucha de clases. La ideología en nuestros días no opera desde el punto de vista clásico, como la violenta lucha de clases o la vía armada, sino desde el punto de vista cultural y aparentemente pacifista, y particularmente desde el punto de vista semántico. Semántico quiere decir el sentido de un término, ¿no? El neomarxismo modifica el sentido de las palabras y esto trae como consecuencia un cambio de pensamiento. La palabra, el lenguaje, es el signo por el cual el pensamiento expresa la realidad que está conociendo. Así, por ejemplo, ustedes en estos momentos no están percibiendo un perro, sin embargo, la palabra perro expresa un contenido de la realidad y que todos entendemos. De esta manera, si yo cambio el sentido de la palabra, también cambiará mi modo de entenderla. A ver, la palabra es el signo de la cosa en cuanto está en mi cabeza, es decir, en cuanto está en el pensamiento. Si yo a la palabra le cambio el sentido original del término, necesariamente eso conlleva un cambio de pensamiento, sin que nos demos cuenta. Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy con la palabra matrimonio, cuya esencia designa la unión vincular entre el hombre y la mujer con fines procreativos. Esta palabra está siendo aplicada a definir vínculos, ciertamente, pero antinaturales, como las uniones homosexuales, y no me extrañaría que dentro de poco lo sea a uniones pedófilas, como propone la feminista moderada Camille Paglia, que si bien muchas feministas la detestan, sin embargo propone esto, o uniones incluso zoofílicas, como propone Peter Singer. En el debate del aborto, la parte adversaria intentó por todos los medios imponer su visión desde el punto de vista ideológico y omitieron sistemáticamente las conclusiones de las ciencias biológicas, porque no les convenían sus argumentaciones. Para un abortista, la idea de libertad sexual o reproductiva tiene prioridad sobre la naturaleza o la vida en cuanto dato real. Al mismo tiempo, desde nuestra parte, se utilizaron términos que no solo son biológicos, sino también filosóficos como vida o persona. Por esta razón es necesario aclarar estos términos desde el punto de vista del origen. En efecto, si la filosofía es la ciencia de las causas u origen de las cosas, también tiene el derecho de juzgar por el origen y significado de determinados conceptos. La filosofía es un término analógico que reúne a varias ciencias que estudian las causas de las cosas. La ética estudia el ser moral de algo, la política, el ser social de algo, la física, el ser móvil de algo, y la metafísica estudia el ser no en cuanto a algo, sino en cuanto ser, y por eso es más filosofía que las anteriores. Ahora bien, la vida es estudiada por una ciencia particular llamada antropología filosófica, y que significa literalmente estudio del hombre desde una perspectiva del amor al saber. Estudia al hombre porque este es el viviente principal, es decir, quien participa de modo más intenso de la vida por su condición racional. Teniendo en cuenta estos antecedentes, debemos preguntarnos ¿qué es la vida? Esto se puede responder desde 3 puntos de vista: uno vulgar, uno científico o natural y otro ciertamente filosófico. La noción vulgar de vida está asociada al movimiento y así, por ejemplo, cuando la gata no sale a recibirme como generalmente lo hace, sino que está apoltronada en el sofá, naturalmente me preocupo. Pero cuando ella se mueve,
Ya me quedo tranquilo porque mediante sus movimientos naturales demuestra la vida. En cambio, la noción científica natural se asocia con la vida orgánico-vegetativa. Cuando un ente o un ser es capaz de crecimiento, porque tiene un sistema orgánico que lo permite, además es capaz de asimilar el alimento a su ser. La mesa, por ejemplo, no me come la comida cuando almuerzo sobre ella, porque su sistema no está adaptado, su esencia no está adaptada para asimilar el alimento. Y también los seres, estos seres vivos, son capaces de reproducir otro semejante. Esta noción, la que denominamos científico o natural, constituye el nivel fundamental de vida y se caracteriza por la nutrición, el desarrollo y la reproducción. En cambio, la noción filosófica de vida supone las dos anteriores, es decir, la vulgar y la natural, y la supera ciertamente. La vida no solo es movimiento, ni tampoco operaciones vegetativas, sino además implica el conocimiento, ya sea sensorial como los animales, ya sea racional como el hombre. Recuerden, solamente los animales y el hombre son capaces de conocimiento. Las plantas no lo son, por más que sean seres vivos. Las plantas, los animales y el hombre tienen vida porque son los únicos que se mueven desde dentro y por sí mismos, lo que se denomina autolocomoción. Es cierto que hay factores externos de mi movimiento. Si no hay sol, no puedo vivir. Si estoy mal del estómago, el alimento no lo voy a digerir. Y si Dios no mueve, nada de lo que existe puede moverse, etc. Pero fundamentalmente la vida es un moverse desde dentro. Al mismo tiempo, este movimiento interior supone una cadena interminable de motores y móviles. Puedo alimentarme porque la circulación sanguínea estimula mi estómago para deglutir el alimento. Pero al mismo tiempo, la circulación es fruto del movimiento del corazón y a su vez el corazón es movido por la circulación sanguínea, la cual depende de la alimentación, etc. De esta manera queda expresado el movimiento desde adentro, lo cual es fundamental para definir la vida de un ente o de un ser. Ahora bien, según la física aristotélica e incluso la de Newton, los movimientos no pueden extenderse hasta el infinito, sino que debe haber un primer motor que sea causa de todos los movimientos. Vemos que la vida desde dentro es una cadena interminable y circular, que no encuentra explicación en sí misma del movimiento. Vimos que un movimiento remite a otro y volvemos al principio constantemente, circular. Este principio se llama alma y es definida por Aristóteles como acto primero de un cuerpo organizado, gracias a la cual nos movemos, vegetamos, sentimos y pensamos. Con esta definición, Aristóteles explica que el movimiento del corazón, de la sangre, del estómago o del cerebro son actos segundos que no podrían darse sin este acto primero, que es el alma. Esta alma actúa como forma. ¿Qué quiere decir esto? Adapta y organiza el cuerpo para que sea viviente y no inerte. Mientras más perfecta es el alma o forma, más perfecto es el cuerpo que informa. Ciertamente la forma de los seres vivos es más perfecta que la forma del vaso de la mesa. ¿Y qué es la forma? Es el ser determinante de una cosa. Esto es, por ejemplo, una botella y no una lapicera. ¿Gracias a qué? Gracias a la forma. Gracias a la forma yo puedo distinguir un ente de otro. A diferencia de Platón, Aristóteles explica que la forma no existe por separada, sino en una materia la cual informa. Gracias a la materia, la forma, que es única e indivisible, puede multiplicarse en diferentes individuos. Así, por ejemplo, habiendo una sola forma humana, en este momento, calculo que se está multiplicando en 8.000 millones, no sé cuántos somos en el planeta. Una forma humana se multiplica, gracias a la materia, en muchos individuos. ¿Esto se entiende? Gracias a la materia es principio de individuación y multiplicidad.
Gracias a la materia, la forma puede multiplicarse en muchos individuos. No somos ángeles que agotan su forma. Bien. No puedo explicar la vida solo a través de elementos físico-químicos por dos razones. Primero, porque identificaría la materia o el cuerpo con la forma. Existen actos específicos como vegetar, sentir o pensar que no corresponden al cuerpo en cuanto cuerpo. Si no, todos los entes serían vivos y la experiencia nos demuestra lo contrario. En caso de explicar la vida desde el punto de vista del complejo sistema celular o nervioso, como lo hacen los modernos mecanicistas o las neurociencias, la antropología filosófica reconoce que los procesos vitales son materialmente físico-químicos. Vemos que la adrenalina lubrica nuestros músculos para correr más rápido en caso de peligro. Pero estos procesos son regulados, ordenados y tienen una finalidad que es la conservación. Hay que recordar que la materia por sí misma, al ser pura potencialidad, no es capaz de llevar a cabo estos procesos si no fuese organizada por una forma. Una cosa no contradice la otra. La vida se manifiesta materialmente por procesos físico-químicos, pero que obedecen formalmente a la vida. Recordemos que materia y forma, alma y cuerpo son dos coprincipios. Uno no puede estar separado de otro y se reclama mutuamente. En la botella, por ejemplo, esto se verifica perfectamente. La forma pura de botella no existe. La botella necesariamente se tiene que dar en un individuo concreto y eso es gracias a la materia. Gracias a la materia puede haber botellas de plástico, de vidrio, de Coca-Cola, de Levité, etc. Bien, hasta ahora hemos explicado cómo funciona el alma en cualquier ser vivo, ya sea planta, animal u hombre. Pero, ¿qué sucede con el alma humana? Observamos que la forma del hombre ha organizado su cuerpo de modo distinto y superador con respecto a otros seres vivos. Además, el hombre, aparte de moverse, vegetar, sentir, es capaz de pensar. Por esta razón, la antropología filosófica es causa de la antropología biológica y social, que es aquella que hoy se da en las universidades públicas, porque descubre cuál es la causa de que el hombre sea capaz de caminar erguido y de hacer cultura. El hombre, a diferencia del resto de los seres en la naturaleza, tiene actividades y operaciones propias que no pueden ser comparables con la de otros animales. ¿Y a qué se debe eso? A que la forma humana es más perfecta que la forma de otros seres. Incomparablemente más perfecta que la del resto de los seres. Recuerden, en un ser vivo, forma y alma es lo mismo. En un ser vivo, forma y alma es lo mismo. La mesa, no puedo decir lo mismo porque la mesa no tiene alma, es decir, no tiene vida. Pero los seres vivos, la forma y el alma es lo mismo. Sin embargo, la forma o alma humana, a diferencia de las otras almas, es espiritual. Es decir, no se corrompe junto con la materia cuando deja de existir. Eso sucede con las plantas y con los animales. Una vez que el animal muere, automáticamente su forma y su materia se corrompen conjuntamente. Esto no sucede en el hombre. Vamos a ver por qué. Esta verdad, que Aristóteles no explicitó del todo como sí Platón, fue retomada por los pensadores cristianos y fue fundamentada ciertamente en términos aristotélicos. Espíritu significa hálito y para los antiguos significaba un cuerpo tenue y sutil que de algún modo estimulaba los cuerpos pesados. Pero propiamente el espíritu no puede ser algo material, sino algo completamente separado de ella, porque lo propio del espíritu es no estar sometido ni a la generación ni a la corrupción, como sucede con las cosas materiales. La espiritualidad del alma humana se funda en su capacidad intelectual. A través del análisis de la inteligencia humana
se manifiesta que el alma es espiritual y por lo tanto inmortal. Y para ello se dan 4 argumentos clásicos. Son un poco complejos, pero bueno, intentaremos simplificarlos. El primero es el carácter universal, necesario y abstracto del objeto de la inteligencia, que es el ente en toda su amplitud. Mientras los sentidos están dirigidos a un aspecto particular y concreto del ente, por ejemplo, la vista está dirigida automáticamente solamente al color. El gusto solamente se dirige al sabor de un ente. El tacto solamente se dirige a la textura del ente. En cambio, la inteligencia capta la totalidad del ente, no solamente un aspecto. Así como el hornero no puede volar si no tiene alas y el gato no puede ver el color si no tiene ojos, así el ente no puede ser conocido si no hay inteligencia. El ente, el ser, ¿qué quiere decir eso? Lo que existe, simplemente eso. Segundo argumento, la capacidad de reflexión perfecta. El hombre es el único ser que entiende. ¿Se entiende esto? Sí. Y eso lo manifiesta en el lenguaje. Soy capaz de reconocer mi identidad y distinguirme de otros seres. El hombre es capaz de decir yo, lo cual es sinónimo de identidad, y poner nombres a otros seres, lo cual es sinónimo de distinción. El hombre fue el que le puso perro al perro, ¿no? No fue el perro que se lo puso a sí mismo. Bien, ¿por qué? Porque los otros seres no son capaces de nombrar nada, porque no son conscientes de su identidad, y tampoco que son distintos de otros seres. Tercer argumento, la imposibilidad de toda potencia orgánica de trascender el aquí y el ahora. Si no hay colores para ver, la vista no ve nada. Sin embargo, la inteligencia, es decir, la conciencia del yo, sigue funcionando a pesar de que la vista no vea nada. Y el cuarto argumento es que, a diferencia del sentido y el órgano visual, la inteligencia no se corrompe cuando entiende las cosas con mayor densidad o complejidad, como son las sustancias que trascienden la materia, es decir, el alma, Dios, los misterios de fe, etc. Pero el órgano visual queda dañado cuando ve lo demasiado luminoso, como por ejemplo la luz del sol, o cuando escucha lo demasiado sonoro, por ejemplo la música de una banda metal. Por eso decimos que la inteligencia no se daña o no se corrompe porque no es material. Las únicas cosas que se corrompen son las cosas materiales. Ahora bien, si el alma humana es espiritual y no proviene de la potencialidad de la materia, ¿de dónde proviene? Algunos filósofos, como Plotino, decían que el alma era una chispa de Dios en el hombre. Pero esto no puede sostenerse porque Dios es simple, no puede dividirse en partes. Otros, como Platón, sostenían que el alma existía desde toda la eternidad y por un castigo divino fueron enviadas a habitar un cuerpo. Pero esto no puede sostenerse porque la unión de materia y forma sabemos que una cosa no puede estar separada de la otra, al menos en la generación. Y finalmente está la tesis creacionista, que Aristóteles no explicitó, pero que no contradice su pensamiento. Al no provenir de la materia, y como de la nada no sale nada, la nada es nada. Algo debe dar la existencia al alma, y este es directamente Dios. Pero ¿cuándo el alma humana informa al cuerpo? Aristóteles decía que en la concepción o la fecundación del espermatozoide en el ovocito, el cuerpo era informado primero por el alma vegetativa, por eso hay vida, luego por el alma sensitiva, por eso el bebé siente, y finalmente, aproximadamente 3 meses después, por el alma espiritual. Por eso el bebé tiene forma humana.
Bien, esta tesis se denomina animación retardada. E incluso hubo quienes, que hoy denominaríamos antiabortistas, sostuvieron que antes de las 7 o 12 semanas no había persona humana y por eso no existiría propiamente aborto. ¿Se entiende? Si el alma intelectual recién informa al cuerpo a 3 meses después, durante el primer y el tercer mes, o del primer día de la fecundación hasta el tercer mes, no habría propiamente ser humano, por tanto no habría aborto. Esto es lo que sostenían los defensores de la animación retardada. Así, por ejemplo, Ivo de Chartres, en el siglo XI, que fue santo y que además canonista, planteó el problema de si el aborto constituía homicidio en caso de que el feto aún no tuviera alma humana, dando lugar a la distinción entre feto formado y no formado. Es decir, distinción entre el feto con alma humana y feto sin alma humana. Pero el Código de Derecho Canónico de 1917 suprimió la distinción para el efecto de castigar el crimen de aborto. Incluso Santo Tomás aceptaba la animación retardada por exigencias de la opinión científica de su época. Pero su concepción antropológica de la unicidad de la forma sustancial, es decir, hay una sola alma, exigía más bien la animación desde el mismo instante de la concepción. El santo doctor reconocía, siguiendo a Aristóteles, que el cuerpo humano se va disponiendo poco a poco a recibir el alma perfecta y que es la forma humana en cuanto intelectual. Pero la naturaleza humana de Cristo, debido a la perfección que le comunicaba su unión hipostática con el Verbo, recibió inmediatamente el alma perfecta y por eso ciertamente celebramos el 25 de marzo como la fiesta de la Encarnación. ¿Se entiende? Si bien Santo Tomás sostenía la tesis de la animación retardada, pero para el efecto de explicar la encarnación del Hijo de Dios, dice que el alma espiritual o el alma intelectual informó inmediatamente el cuerpo de Cristo. Pero el mismo Aquinate dice que lo sucedido con Cristo no puede ser aplicado al resto de los hombres. No debe desconocerse el contexto de esta opinión de Santo Tomás y acusarlo anacrónicamente de abortista, como hizo Infobae hace un par de semanas. Salió un artículo en el diario Infobae que acusaba a San Agustín y a Santo Tomás como partidarios del aborto. ¿Qué es Infobae? Infobae es un diario. Bueno. Santo Tomás se preocupaba de defender la espiritualidad del alma humana, es decir, que no se origina a partir de la materia y la creación de la misma por parte de Dios, contra aquellos que sostenían que el alma provenía del semen, aunque utilice para ello la opinión científica de la época. Y finalmente está la tesis monomorfista. Mono en griego quiere decir uno, morfé quiere decir forma. Una sola forma, una sola alma. Esta tesis rescata la misma doctrina tomista acerca de la unicidad de la forma sustancial. Y esta teoría, actualmente recogida y definida por la Iglesia, señala que el alma no es como la materia, es decir, que va progresando o evolucionando, pues el alma es acto porque forma, es decir, es inmóvil porque le da unidad a la cosa. De esta manera el alma, por la cual nos movemos, vegetamos, sentimos y entendemos, debe informar inmediatamente en el momento de la concepción al ser humano recién concebido. Esto se ve confirmado con los estudios biológicos a partir de 1955 con el descubrimiento del código genético, que los defensores de la animación retardada no tenían a mano y que demuestran que lo concebido pertenece a la especie humana y por lo tanto la información debe ser inmediata y no retardada. Ahora sabemos que el sujeto biológico hombre comienza con la fecundación porque desde ese momento el nasciturus, es decir, la persona que va a nacer, tiene la información genética necesaria para desarrollarse a partir de sí mismo y llegar a la adultez
y seguir hasta la clausura de su ciclo vital con la muerte. De allí que todo aborto voluntario sea propiamente un hominis occidio, o un asesinato del hombre, que en lenguaje jurídico se dice homicidio, tal como quedó contemplado incluso en nuestra Constitución, en cuanto ratifica la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño y que confirma el origen inmediato de la vida humana a partir de la concepción. De esta manera, la existencia de vida humana determina un sujeto específico que no solo pertenece a la especie humana. Esto es importante. Hay algunos que reconocen, sí, hay vida humana, pero lo separamos de la persona. No. Si hay vida es porque el existente que hay ahí es un existente humano, obviamente. La existencia de la vida humana determina un sujeto específico que no solo pertenece a la especie humana, sino también es persona. La persona encierra un significado metafísico muy profundo, puesto que, como dice Santo Tomás, es lo más perfecto de la naturaleza. Si bien pueden existir muchas especies de vegetales y animales, como álamos, naranjos, perros, gatos, etc., sin embargo, no decimos que estos sean personas. Al igual que Dios y los ángeles, el hombre es persona debido a la espiritualidad de su forma, que es el alma intelectiva, y por la cual él mismo puede reconocerse como un yo y distinguirse con respecto al resto de los seres. Por la personalidad, todos nuestros actos, incluso los que compartimos con vegetales y animales, que son muchísimos, como el desarrollo y la sensación, son espiritualizados por la forma humana, de manera que el cigoto, embrión, feto, neonato, niño, adulto y anciano son procesos que quedan personalizados y por lo tanto espiritualizados. Por esta razón, que un tercero detenga y no interrumpa, como dicen los abortistas, voluntariamente estos procesos naturales, constituye propiamente un homicidio, más cuando la víctima no tiene la capacidad de defensa. Bien, para ir concluyendo, luego de haber dilucidado filosóficamente en qué consiste la vida y cómo la vida humana se identifica con su alma espiritual, recuerden, la forma se identifica con el alma en los seres vivos, alma que ha sido creado desde la nada y sin un sujeto material, nos resta por ver el fundamento moral por el cual la mujer tendría derecho a abortar. Dijimos que en la defensa del aborto, es decir, los que defienden el aborto, subyace la ideología, o los que defienden el aborto, subyace la ideología, la cual desconoce no solo el orden natural, sino la misma realidad en la que éste se sustenta. De allí que al no existir un principio ordenador del cual dependa todo orden, la razón humana y particularmente la voluntad libre será quien deba imponer el orden. La razón humana ciertamente es una facultad que conoce, pero es nuestra voluntad como facultad práctica la que imprime esas cosas que podemos llegar a concebir. Y la voluntad entonces será quien deba imponer este orden. Por esta razón el abortista desconoce o niega deliberadamente la naturaleza de las cosas, que le es proporcionada por las distintas ciencias, como la medicina, la filosofía o el derecho, y utiliza un aspecto de la naturaleza, como es la libertad que está radicada en la voluntad humana, para ir en contra de la misma naturaleza. El uso de la libertad creada automáticamente introduce a la criatura, sea el hombre, sea el ángel, en el terreno moral. La libertad no es un fin, y esto es importante, sino un medio para alcanzar el fin del hombre, que es... ¿Cuál es el fin del hombre? Bueno, sí. La felicidad, podríamos decir, desde el punto de vista natural. Es más, todo lo podemos elegir.
incluso amar a Dios desde el punto de vista de la fe, pero todo lo que elijamos será solo en cuanto nos conduzca a la felicidad. De esta manera no somos libres del deseo de felicidad, ¿se entiende? Una chica que se practica un aborto o un chico que alienta su práctica estarán obrando libremente, pero impulsados necesariamente por la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad no es un valor absoluto, es esto que dicen yo hago lo que quiero con mi cuerpo, sino que depende del fin. Está determinada por el fin. Y el fin es algo establecido por la naturaleza de las cosas. Así como el ojo tiende naturalmente a su fin, que es ver el color, o el ave tiende naturalmente a su fin, que es volar, así el hombre tiende naturalmente a la felicidad. Pero no podemos conocer en qué consiste la felicidad si no conocemos la naturaleza humana. Por eso, claramente, nos alejamos del fin si atentamos libremente contra la naturaleza humana, tal como sucede con el aborto. Entonces, yo no puedo llegar a la felicidad si justamente estoy coartando el principio de la felicidad, que es la naturaleza del hombre, como sucede con el aborto. Según el padre Báñez, uno de los más grandes comentadores de Santo Tomás a lo largo de la historia, dice que utilizar la libertad para el mal no es una virtud, sino un defecto de la libertad. Dios es perfectamente libre y nunca obrará el mal. Finalmente, y para tener una visión completa de este asunto, es necesario trabajar de modo interdisciplinario con las distintas ciencias. La filosofía ciertamente nos entrega una luz importante, pero ella también alienta al resto de las ciencias para que iluminen con más profundidad aquellas zonas que la filosofía, por su universalidad, no alcanza a tratar directamente. A no desanimarse, a seguir estudiando y, lo más importante, a seguir rezando, no solo por las almas que no nacerán, sino también por el alma de los propios padres filicidas. Es realmente desgarrador percibir el odio hacia Dios que esconde el alma que apoya el aborto. Agradezcamos a Dios y seamos humildes. Quizás ese chico o esa chica con el pañuelo verde realmente serían un santo o una santa si tuviese las posibilidades que Dios me ha regalado y que en mi tibieza no me canso de desaprovechar. O por el contrario, y si Dios no tuviese misericordia de nosotros, quizás sentiríamos un odio hacia Él peor que el que ellos pueden llegar a tener. Como dice San Pablo, ¿qué derecho tienes para juzgar así? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Absolutamente todo lo bueno que hemos recibido no es nuestro, solo nuestros pecados. Muchas gracias.